Bien, ahora voy a hablar sobre el cerebelo. Lo primero que se puede distinguir es que el cerebelo va a tener dos caras. Esto que estamos viendo es la cara anterior. Esta cara es la que va a contactar con el tronco encefálico, que es lo que va a estar hacia adelante, anterior. Se va a estar uniendo por intermedio de estas partes, que son más blancas. ¿Cómo se llama esto? Pedúnculos cerebelosos. No confundan con los pedúnculos cerebrales, que son los que tiene el mesencéfalo, que de ahí deriva el otro nombre que tiene. Entonces, ¿cómo se dan cuenta de qué cara es esta? La que estamos viendo, la que es la anterior. Porque va a tener estas estructuras más blancas, que son los pedúnculos cerebelosos, que hay uno superior, uno medio y uno inferior. Cada uno va a ir a un sector del tronco encefálico. El inferior, por ejemplo, se relaciona más con el bulbo, que estaría por acá. El medio con la protuberancia, que estaría por acá. Y más hacia arriba, el superior con el mesencéfalo o pedúnculo cerebral. Acá, depende del corte, se puede ver las tres divisiones o no. Pero está, eso lo primero en la cara anterior. Ya después voy a ir nombrando las otras cosas que se ven. La otra cosa que tiene es una cara posterior, que sería esta. Todas estas imágenes son del CD de Neuro. Las uso porque son las que más se usan y están lindas para ver. Todo esto es la cara posterior. Acá se llega a ver parte de los tubérculos cuadrigéminos o colículos, que es lo más posterior que tiene el tronco encefálico. Esto que sería entonces, por lo tanto, el mesencéfalo. El mesencéfalo es la cara acá, la anterior y acá la posterior. Acá la posterior del tronco encefálico está contactando con esta cara. Pero se llega a ver acá la posterior, que vendría a ser todo esto. Que en esta no se distingue prácticamente nada. Pero ahora sí, lo importante. El cerebelo se va a distinguir dos cosas, principalmente. Estas dos bolas voluminosas, sectores voluminosos, que se ve tanto en esta como en esta cara, que se nota mucho mejor. Todo esto es uno, y acá debería estar todo el otro. ¿Cómo se llama eso? Hemisferios cerebelosos. Entonces, si hacemos un dibujo más o menos, vamos a ver que el cerebelo va a tener dos hemisferios cerebelosos, unidos en la línea media por un sector, que generalmente en la cara anterior corresponde al sector de arriba y de abajo. Pero eso va a estar bien en la posterior. ¿Cómo les muestro esto? Acá. Ese sector va a tener una forma de C. Por su forma de gusano. Este sector es el que está acá arriba, en la cara anterior, que vendría a ser acá. Si seguimos la C, vendría a ir todo por atrás, todo, y subiría por este sector. Es como si hacerlo sea acá. La parte de la C que se prolonga hacia adelante, esta es la que está en la cara anterior, arriba. La parte de la C que está abajo es la cara que está en la cara anterior, pero abajo. ¿Dónde está el otro sector de la C? Atrás, en la cara posterior. Vendría a ser todo esto. Acá se ve como parte de la C, miren. Acá la parte que estaría acá. Acá, que se prolonga hacia adelante, que formaría esto. Y acá la parte de la C que se va hacia abajo y adelante, que vendría a ser esto. ¿Cómo se llama esta estructura en forma de gusano? Se denomina vermis. La parte del vermis que se va hacia la cara anterior acá, que es la única que se ve, eso se denomina língula. Entonces, esto es la língula. La cosa que está, el otro sector del vermis que está entre la cara anterior y ya la posterior, acá, aquí, más o menos por acá arriba, vendría a ser el siguiente sector, que se denomina lóbulo central, LC. Está como en el borde. Este está en la cara anterior, este en el borde, y ahora viene el sector que vendría a estar más por acá, que más o menos por aquí sería. ¿Cómo se llama ese? Culmen. Entonces, en orden, si vamos desde la cara anterior a la posterior, primero en la cara anterior vamos a tener la língula. Esto más o menos sería la língula.
Ya entre el borde, entre la cara anterior y acá la posterior, bien acá arriba, estaría el lóbulo central. Ya en el siguiente sector estaría el culmen. Culmen, más o menos por ahí. Lo importante es saber cuál es el que se ve mejor, que es la língula. Luego le sigue más o menos acá, parte del borde, que sería el lóbulo central. Y ya bien por acá, bien ya en la posterior, debe estar el culmen. Entonces en orden. Este es la língula, por acá el lóbulo central que está entre el borde, entre la cara anterior y la de acá atrás, la posterior, por acá bien arriba, luego que es el lóbulo central, luego acá por el culmen, y luego los que forman bien la cara posterior, que son tres, que son el declive, el folium y tuber. Declive, folium con doble L y termina en M, y tuber con B larga o B sola. Entonces, si vamos de nuevo en orden, língula, lóbulo central en el borde, volvemos a la cara posterior, culmen, estos tres, declive, folium, tuber. Declive, folium, tuber. Vamos ahora a los tres últimos. Este es la pirámide y esta es la úvula. Úvula. Y por último, el que está en la cara anterior se llama nódulo. Vendría a ser acá. Ahora que están todos, una última vez. Língula, lóbulo central en el borde. Ya acá el culmen, declive, folium, tuber. Y ahora los tres últimos. Pirámide. La úvula pasa lo mismo con que el lóbulo central está en el borde bien. Úvula. Y prolongándose hacia la cara anterior todo esto que es el nódulo. Entonces, ¿qué sectores del vermis son las que se prolongan hacia adelante? Estos. Todo esto es cara anterior. Todo esto ya yéndose a la posterior del cerebelo. Hacia arriba está la língula y hacia abajo el nódulo. ¿Cómo se llama este sector del vermis que está hacia arriba? Se denomina vermis superior. ¿Y cómo se llama este sector del vermis que está hacia abajo? Vermis inferior. Entonces, ¿quién forma el vermis superior? Principalmente la língula. ¿Quién forma el vermis inferior? El nódulo. Si continuamos, va a seguir los otros sectores del vermis. Es como tener los dos hemisferios cerebelosos y en el medio esta forma de C. Hacia arriba y adelante la língula, lóbulo central, luego todo esto, y hacia abajo y adelante el culmen, lo que está haciendo el pulgar. Es muy esquemático y tal vez tarden un poco para el que recién ve entender eso, pero está bien. Entonces, língula arriba, nódulo abajo. Acá a los costados, los pedúnculos cerebelosos, que los superiores tienen una característica que lo nombré ya creo que en cuarto ventrículo y eso, o no recuerdo dónde. Que los pedúnculos cerebelosos superiores emiten una prolongación que vendría a ser esto, todo esto, que se denomina válvula de Bussens. ¿Dónde se emboca la válvula de Bussens? Debajo de esto. Acá, más o menos acá viene la válvula de Bussens que se emboca acá. Esto podría ser parte de la válvula, que se emboca debajo de los colículos o tubérculos cuadrigéminos. ¿Cómo se llama este sector donde se emboca esta válvula de Bussens? Acá. Frenillo de la válvula de Bussens, porque eso corresponde al origen aparente del par 4, el patético. Volvemos a la cara anterior. En la cara anterior tenemos entonces la língula, que corresponde al vermis superior, el nódulo al vermis inferior, los pedúnculos cerebelosos, superior, medio, inferior, que los superiores sale una prolongación que es la válvula de Bussens. Y a los laterales del nódulo vamos a tener estas cosas grandes. ¿Cómo se llama esto? Flóculos. Que el nódulo y el flóculo forman lo que se llama el lóbulo flóculo nodular. Lóbulo flóculo nodular. No importa, solo sepa que en conjunto forma una estructura asociada, el lóbulo flóculo nodular. Y por último, ¿qué otra cosa se puede distinguir? Este sector voluminoso. ¿Cómo se llama este sector voluminoso? Amígdala cerebelosa. Es muy importante que este sector lo conozcan, que es por donde estaría contactando lo de abajo, que es el cráneo. Las amígdalas cerebelosas.
Entonces, todo esto en conjunto, hemisferios cerebelosos, que se unen al órgano que está delante, que es el tronco encefálico, por los pedúnculos cerebelosos, que son tres: superior, medio e inferior. De los superiores sale la válvula de Wilson. A los laterales está el flóculo, hacia adentro el nódulo, que es un sector del vermis, una mosca, bienvenida. Hacia ahí la língula. Y hacia atrás lóbulo central, culmen, declive, folium, tuber, pirámide, úvula, hasta volver al nódulo hacia adelante. Y este sector, las amígdalas, que creo que ya lo dije, pero está, por las dudas. Bien, ahora sí, viene lo más importante. En la cara posterior no se puede distinguir nada, prácticamente. Si ven, es muy similar todo y es difícil distinguir las cosas. Van a ver que hay 500.000 cisuras, pero denle la bola a lo justo y necesario a eso, porque son cisuras que a veces se distinguen, a veces no. Y no son tan importantes. Pero ahora sí, si vemos el cerebelo, vamos a tener los dos hemisferios cerebelosos, del lado izquierdo y derecho, y hacia adelante, que esta imaginen que es la cara posterior. Todo esto lo de atrás, esta. ¿Qué sectores del vermis no se ven acá? El que está hacia arriba adelante, que estaría por acá, que es la língula, y hacia abajo el nódulo, que los voy a dibujar acá. Acá hacia arriba está la língula, y acá hacia el nódulo. Recuerden, todo esto es cara posterior. Y hacia, prolongándose hacia el anterior, adelante, la língula arriba y el nódulo abajo. Bien, siguiente sector, viene en el borde, lóbulo central. Siguiente, culmen. Lóbulo central acá. Lóbulo central. Y acá el culmen. Esta es la língula, ya que estoy. Língula hacia adelante, en cara anterior, que en esta no se vería, pero lo prolongo y lo dibujo acá para algo importante que veremos. Luego le sigue el lóbulo central, que está en el borde. Luego el culmen. Y luego los tres medios, que están bien en el medio, que son declive, folium, tuber. Declive, folium y tuber. Y faltan los tres últimos, acá. El casi penúltimo, el antepenúltimo, pirámide. El penúltimo, el que está en el borde, que hace como lo mismo que el lóbulo central, que es la úvula. Y por último, en la cara anterior, el nódulo. Bien, ¿qué importancia tiene esto? Es ahora en lo que voy a dibujar. Si hago eso mismo, un poco más ordenado, así, imaginen que este es el hemisferio cerebroso, un poco rotado, pero está. Língula, lóbulo central, culmen, viene en el medio declive, folium, tuber, viene en el medio. Luego le sigue la pirámide, la úvula y en la cara anterior el nódulo. A los laterales del nódulo, ¿qué sector tienen que formar un lóbulo? Los flóculos. A los laterales del nódulo van a estar los flóculos. Que en conjunto todo esto forma el lóbulo flóculo nodular. Ahora vamos a ver la importancia de la clasificación. Todo esto, todos los sectores, tanto del vermis y lo que no corresponde al vermis, que el vermis recuerden lo del medio, la forma de gusano, la de la C, y lo del no vermis, van a tener una clasificación según su origen filogenético. ¿Qué es lo filogenético? Según su origen en el tiempo, desde lo más viejo a lo más antiguo. Esto está muy bueno para hacerlo en un cuadro. Entonces, lo primero es el origen filogenético. ¿Está? Origen filogenético. ¿Cómo es la clasificación? Desde lo más antiguo a lo más nuevo. Lo más antiguo es el arquicerebelo. Sería lo más antiguo. Arquicerebelo. Luego lo segundo, lo que surgió después, el paleocerebelo. Y luego lo más nuevo, lo dice el nombre, neocerebelo. Esto también tiene otra, en la nueva nomenclatura hay una clasificación más reciente que es la del origen funcional, no el filogenético, según la función. Es lo mismo pero con otro nombre directamente. Origen funcional. El arquicerebelo en el origen funcional se llama vestíbulo cerebelo.
Recuerden que lo primero que hay una entrada de algún lugar es el vestíbulo. Ahí yo siempre asocio con eso. El arquicerebelo, que los más viejos, según filogenéticamente, funcionalmente se llama vestíbulo cerebelo. Luego le sigue el paleocerebelo. ¿Cómo se llama funcionalmente? Espino cerebelo. Y luego el neocerebelo, que es lo más nuevo. ¿Cómo se llama funcionalmente? Cerebro cerebelo. De alguna forma de decirlo, lo más viejo es el vestíbulo, funcionalmente, y lo más nuevo es el cerebro. Cerebro cerebelo. Funcionalmente, recuerden. Esto es origen funcional y este es filogenético. Ahora sí, conviene hacer vermis y no vermis. ¿Para qué? Para ver qué sectores del vermis no vermis pertenece a cada sector. Volvemos a la otra imagen. Primero, ¿cuál es el origen funcional de lo más antiguo? ¿Cómo es la clasificación? Arquicerebelo. ¿Qué sector del vermis pertenece al arquicerebelo? Lo último. ¿Cuál era lo último? El que está en la cana anterior acá abajo. Esto. ¿Cómo se llamaba? Nódulo. Entonces, ¿qué sector del vermis pertenece al arquicerebelo y vestíbulo cerebelo? El nódulo. ¿Y qué sector del no vermis? Algo que no pertenece al vermis, que pertenece ahí, también a lo mismo. ¿Quién lo acompaña siempre? Los flóculos. Entonces, en vermis, en arquicerebelo y vestíbulo cerebelo, ¿qué sector del vermis? El nódulo. Y no vermis, ¿qué cosa que no es parte del vermis? ¿Qué pertenece ahí? Los flóculos. Bien, vamos a lo siguiente, paleocerebelo y espinocerebelo. Volvemos a la imagen. Esto es un poco entreverado, pero no es tanto, si lo saben. Vean cuáles son los tres primeros y los tres últimos. Los tres primeros, la língula, lóbulo central y culmen. Estos tres. Y los tres últimos, pero agrego un detalle, el nódulo pertenece al arquicerebelo. Entonces quedan estos dos, no más. ¿Cómo se llamaban estos? Los dos penúltimos. Estaba língula, lóbulo central y culmen, los tres primeros. Y el último era el nódulo. Pero ¿este a quién pertenece? Al arquicerebelo. Entonces, ¿cuáles son los que estaban antes? La pirámide y la úvula. Tanto este como este sector van a pertenecer al siguiente sector, que es el paleocerebelo. Entonces, los tres primeros y casi los tres últimos, sino que son los dos penúltimos. Língula, lóbulo central y culmen, los tres primeros. Pirámide y úvula, los dos antepenúltimos, ya que el último es el nódulo, que este va a pertenecer a quién? Al arquicerebelo. Entonces, si vemos este cuadro, es língula, lóbulo central, culmen, pirámide, úvula. Língula, lóbulo central, culmen, pirámide, úvula. ¿Qué sector del novermis pertenece? Acá. ¿Cómo se llama estos sectores que están abajo por donde se apoyan? Miren, si vemos el dibujo de nuevo, acá va a quedar esto abajo. ¿Cómo se llamaba este sector que se ve bien en la cara anterior donde se apoya? Que acompaña acá, a lo que está atrás, principalmente. Amígdalas. Entonces, ¿qué sector? Esto que está apoyado, donde se apoya, bien abajo, son las amígdalas, ya que esto, el nódulo, está en la cara como anterior y todo esto es la posterior. Entonces, ¿qué sector pertenece al no vermis? ¿Dónde lo tengo? Acá. Las amígdalas. Amígdalas, listo. ¿Y cuáles son los tres sectores que faltan? Los del medio. Declive, folium y tuber. Eso forman parte del último, al neocerebelo y cerebrocerebelo. Declive, folium. Pero creo que folium se escribe con una L, ya no recuerdo cómo se escribía. ¿Una L o doble L? Folium, no importa. Y tuber, lean bien en el libro. Declive, folium y tuber. Es que hace años que no leo el cerebelo y algunas cosas siempre se me olvidan. Declive, folium y tuber. Son las del medio. ¿Y qué sectores pertenecen ahí que no son parte del vermis? Todo esto, lo que sobra. ¿Qué vendría a ser todo esto? Vendría a ser lo que está acá adelante, los hemisferios cerebelosos.
Todos los hemisferios cerebelosos prácticamente pertenecen al neocerebelo y cerebrocerebelo. Neocerebelo y cerebrocerebelo. Y acá, entonces, no ver mis hemisferios cerebelosos. Está. Listo. Estas son las clasificaciones arquis, palio, neocerebelo, según origen filogenético. Luego está lo mismo, pero funcional. Vestíbulo, espino y cerebro. Cerebelo. Cada uno es lo mismo. El arquis se llama vestíbulo. El palio, espino. Neo, cerebro. Y acá les puse qué sector del vermis y no vermis pertenece a cada uno. Faltan dos cosas más. Los núcleos. Cada sector va a haber un núcleo encargado de su funcionamiento. O núcleos profundos allá adentro. Por ejemplo, acá, el arquicerebelo, todo este sector, todo esto, arqui, vestíbulo, nódulos, flóculos, va a tener un núcleo asociado a eso. ¿Cómo se llama ese núcleo? Del techo. Núcleo del techo o fastigio. 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 Pueden escucharlo con ese nombre también. Núcleos del techo o fastigio. ¿Cómo se llama el núcleo que pertenece al palio cerebelo, espino cerebelo, bla, bla, todo esto? Son dos. El núcleo globoso. Glomboso. Globoso. Guión. Emboliforme. Son dos. Emboliforme. Que en conjunto estos dos reciben el nombre de interfásico. Interfásico. Entonces, ¿qué núcleo pertenece a todo esto? ¿El fastigio o del techo? A esto, el globoso emboliforme son dos, que en conjunto se llama como interfásico. Y al neocerebelo, el último, hay un único núcleo que se denomina núcleo dentado. Y lo último, y ahí falta otra cosa ahora que recordé, es la función que tiene cada sector. El arquicerebelo y todo esto se encarga del equilibrio. Equilibrio de la persona. Por ejemplo, cuando una persona está ebria o borracha, como quieran llamarla, ¿qué sector va a afectar? Al arquicerebelo. ¿Qué sector? Específicamente el nódulo. Entonces, si una persona recibe un golpe acá en el nódulo, ¿qué función va a afectar? La del equilibrio. Eso es muy importante. Siguiente sector, palio cerebelo. Todo esto, espino, cerebelo, bla, bla, tiene una función que es la de regular el tono muscular y el sentido postural, la postura de los movimientos y el tono muscular. Y por último, acá, como es, el neocerebelo y cerebrocerebelo se encarga del control de los movimientos voluntarios o semiautomáticos. Se encarga de regular, controlar los movimientos. Claro. Acá más o menos, esto es el neocerebelo, declive, folio y tuber, con todos los hemisferios cerebelosos. Más o menos acá hacia adelante está, si seguimos bien hacia adelante, ¿qué sector iría acá? El nódulo, que viene a ser parte del arquicerebelo. Y los tres primeros, língula que está adelante, allá arriba, luego el lóbulo central, el culmen, y los dos penúltimos, pirámide y úvula por acá, esos forman parte del palio. Y ahí ya saben la función que tiene cada sector. Última cosa, vascularización del cerebelo. Va a ser dado por tres arterias. Por uno de los circuitos que yo expliqué en el video de vascularización del endocráneo. Si recuerdan, teníamos las dos arterias vertebrales que se juntan y forman el tronco basilar. Y el tronco basilar va a convertirse en las arterias cerebrales como posteriores. Acá más o menos está el bulbo. Acá la protuberancia. Está bien grueso, no importa. Y acá ya estarían los pedúnculos cerebrales, acá. Muy esquemático. Bulbo, protuberancia, pedúnculos cerebrales. Recuerden que las dos arterias vertebrales suben por el bulbo y se unen a nivel del surco bulbo-protuberancial y forman el tronco basilar. Acá, las arterias vertebrales va a originar una colateral que va a ir hacia atrás. Se va hacia atrás y se relaciona con qué órgano tenemos atrás del tronco cefálico. El cerebelo. ¿Cómo se llama esta arteria que va hacia ahí? La abreviatura
no se llama así, es pica. Pica. Esto viene de arteria cerebelosa postero inferior. Y el tronco basilar, acá enseguida, que se forma, va a dar la otra. Son tres, pero primero estas dos les nombro. ¿Esta cómo se llama? La que da el tronco basilar. Se llama AICA. Arteria cerebelosa anteroinferior. Entonces, ¿cuántas arterias cerebelosas tenemos inferiores? Dos. Una posterior inferior y una anterior inferior. Por ejemplo, la posterior inferior, la parte posterior e inferior del cerebelo, que vendría a ser esto. La anterior inferior, ¿a dónde iría? A la parte anterior e inferior, más o menos. ¿Quién vasculariza los flóculos? Todo esto de acá. AICA, arteria cerebelosa anterior inferior. Todo esto. ¿Qué arteria la origina? AICA. ¿Quién? El tronco basilar. Recuerden que van en orden. Arriba, P abajo. Entonces, ¿quién da el tronco basilar en su origen? Arteria cerebelosa anterior inferior. ¿Qué arteria está por debajo? Que da las vertebrales. Pica. Arteria cerebelosa posterior inferior. Cada uno va al sector que lo nombra. Sector posterior inferior. ¿Quién va? Pica. Sector anterior e inferior. ¿Quién va? AICA. Un dato interesante, que más o menos por acá está la oliva, por ejemplo. Acá está la oliva vulvar. AICA, que está arriba, va a dar una colateral chiquita que acompaña a los dos nervios que están por encima de la oliva. ¿Quiénes son? El par 7, Citevice 8, o 7 y 8 nomás. ¿Qué arteria acompaña siempre a esos dos nervios? La arteria laberíntica auditiva interna. Entonces, ¿quién origina esa arteria? AICA, arteria cerebelosa anterior inferior. Esta arteria va a dar una arteria que es la laberíntica, que se va junto al par 7 y 8 por el conducto auditivo interno. Es de ahí como se origina. O también se llama arteria auditiva interna. Por otro lado, va a dar una última colateral. Esa es ahí. El tronco basilar, antes de convertirse en las cerebrales posteriores, va a dar su última rama colateral hacia ambos lados. ¿Cómo se llama? Arteria cerebelosa superior. Arteria cerebelosa superior. Entonces, ¿cuántas arterias cerebelosas inferiores tenemos? Dos. Primero está pica, que la da las vertebrales, posterior inferior. Luego está el tronco basilar, que va a dar AICA, anterior inferior. Y antes de dar los dos ramos terminales, va a dar ¿quién? Arteria cerebelosa superior. Estas arterias van a tener una relación importante con algunos nervios. Por ejemplo, en la protuberancia acá, ¿qué nervio emerge? El 5, el trigémino. Entonces miren acá, ¿entre qué arteria está el trigémino? Entre arteria cerebelosa anterior inferior y arteria cerebelosa superior. Y miren acá, entre los dos pedúnculos cerebrales, ¿qué nervio sale? Acá, ¿qué nervio vendría a ser este? ¿De la fosa interpeduncular o espacio perforado posterior? El par 3. El par 3, una relación muy importante, se encuentra por arriba, por debajo. La última colateral que da la del tronco basilar, que es la arteria cerebelosa superior. Y por encima va a dar su ramo terminal. Ahí termina esa arteria, como arteria cerebral posterior. Y ahí sería todo. La arteria cerebelosa superior. ¿A qué sector iría a vascularizar? Al superior, acá. Tanto aquí como parte de acá arriba. Listo. Y ahí eso sí sería todo cerebelo.